Bienvenidos a un nuevo episodio del Canon Miserable. Episodio número 29, San Pedro. La traducción de los sueños en números, según la mayoría de nuestros informantes, dice que el 29 es San Pedro. Aunque Armandito, mi carnicero de confianza, dijo, nada que ver, el 29 son los ñoquis. Y entonces un cliente que no conozco intervino, hasta donde yo sé, el 29 siempre fue el cumpleaños. ¡Ja! Gran dilema. Entonces tuve que recurrir a Rafa, que es el quinielero de nuestro barrio, para terminar con tanto dilema. Lo esperé y lo encontré saliendo de la casa de Horacio, y me aseguró que el 29 es San Pedro. ¿Y qué tiene que ver con los sueños?, le dije yo. Es un apóstol, dijo con toda naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo soñar con San Pedro. Y lo vi enganchar la Bic en una libretita y guardar todo ajustadamente en el bolsillo de la camisa, ajustar la botamanga del pantalón con un broche y salir pedaleando una bici rechinante calle arriba. Y mientras lo veía alejarse pensaba, ¿alguien habrá soñado alguna vez con San Pedro? Y con su declaración, un apóstol, sonando como un eco, apóstol, apóstol, qué sonido parecido a apostar, apóstoles, apostólico, apóstol, apostación, no, apuesta, apuesta, apostar, apóstata. San Pedro entonces, su nombre verdadero Simón, trabajaba de pescador y fue el primero de los apóstoles elegido por Jesús. Se le adjudica el origen de la iglesia cristiana por mandato del propio Jesús. Es sabido que Jesús le dijo en la última cena, antes que cante el gallo, y de ahí viene el dicho, me negarás 3 veces. Y aunque Pedro respondió, yo no haré eso, aunque tenga que morir contigo, el miedo, o quién sabe qué cosas hizo, que por tercera, y antes que el eco del gallo inunde la noche, Pedro negó haber conocido a un tal Jesús. Pedro cumple de todas formas con su misión de fundar la iglesia del Cristo, y tenemos que recordar que esa secta, la primera iglesia cristiana, era perseguida por un opresor implacable, el Imperio Romano, y que esos perseguidos resistían. El perseguido Pedro terminó sus días como casi todos los perseguidos de entonces, crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. 3 veces cantó el gallo, 3 veces negó Pedro, 3 veces canto yo, por mi carne, por mi patria y por mi templo, por todo lo que tuve y ya no tengo. En América varias fiestas se congregan el 29 de junio para conmemorarlo. La parranda de San Pedro hace poco fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. También está el San Pedro del Espinal y también el San Pedro de Atacama. La religión católica, a pesar de haberse impuesto sobre las autóctonas, se puebla en fiestas como estas de elementos propios de las culturas prehispánicas, formando estas bellas fiestas populares con ritmos, rituales, relatos y bailes ancestrales. Tiene Guatire, que no la tiene otro pueblo. Dos cosas tiene Guatire, que no la tiene otro pueblo. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. San Pedro, como era calvo, lo picaban los mosquitos. San Pedro, como era calvo, lo picaban los mosquitos. Y su madre le decía, ponte el gorro, peruchito. Y su madre le decía, ponte el gorro, peruchito. Queda en tu conciencia, querido tripulante, si Simón, o Pedro, o el llamado San Pedro, merece un lugar en nuestro viaje. Se trata del mismo. Una cosa es un hombre que por una debilidad, tal vez miedo, o lo que fuera, termina traicionando su palabra. Otra cosa es ser perseguido por una milicia imperial, perseguido por pertenecer a una secta de resistencia. Y otra cosa es el patrono fundador de una institución que de perseguida se convierte en perseguidora, conquistadora, perseguidora de infieles, creadora de un instrumento como la Inquisición. ¿Fue Simón y el Pedro hombre el responsable de esa institución imperial? Por eso Simón pescador,
Pedro apóstol de la resistencia y perseguido, San Pedro representante de la Iglesia católica, apostólica y romana. Elegí vos, querido tripulante, a quién de estos tres personajes, que pertenecen a un mismo referente, le hacemos un lugarcito en nuestra travesía de hoy. Me siento en el plan de un bajo, a cantar un argumento, como si soplara el viento a tiritar los pastos, con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Con la guitarra en la mano, las moscas se me arriman, nadie me pone un pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Bienvenidos a un nuevo episodio del Canon Miserable. Candelala es el seudónimo de Candela Priscila del Cobliano, que estudia en la Escuela 66 de Espeleta. Y a propósito del poema de Baldomero Fernández Moreno, Un aplazado, ella nos trae el siguiente análisis. Adelante, Candela. En el poema, Fried cuenta lo sucedido. Cuenta que está con nervios por un examen. También nos cuenta sobre su quinta, la quinta donde vive. No sabría decir qué sentimiento expresa más: temor, tristeza o angustia. Yo pienso que está bien. A mí demasiadas veces me ha pasado. Sentís una angustia dentro que no sabes qué hacer. Dentro de todo me gustó el poema porque alguien escribió algo que le sucede a muchas personas. Y sentís que sos vos. Y más ahora en la cuarentena nos pasan cosas bonitas y feas. Yo te cuento las dos. Cada vez que viene mi abuela siempre me enseña algo nuevo. Y eso es bonito porque te deja un recuerdo sobre lo que aprendiste. Te reís, la pasás bien. Hay veces que se discute, pero de manera buena. Lo feo es que un día me corté la ceja y mis papás nos retaron y me largué a llorar. Baila, baila, coticero, como tú lo sabías hacer. Baila, baila, coticero, como tú lo sabías hacer. Que si rompe la cotiza yo la vuelvo a componer. Que si rompe la cotiza yo la vuelvo a componer. Gracias, Candelala. Y ahora pasamos a Yelén Herrera, que es alumna de la Escuela 56 de Gutiérrez, y nos trae el siguiente recuerdo y algunas variantes. Mi recuerdo de la infancia eran las muñecas, que eran todas de plástico, con pelo plástico y ropita de algodón, o tipo nylon. Yo las usaba como mis hijas, las hacía dormir y comer. Me gustaba porque hacía cosas con ellas y las llevaba para todos lados. Las cuidaba mucho. Me servía mucho para jugar sola. Nunca tenía problema de compartir a la hora de hacerlo. Era hija única y cuando alguien jugaba conmigo me gustaba prestar mis juguetes. Lo dejé de usar a los 11 años. Me parecía absolutamente aburrido y no quería seguir siendo una nenita. Mi muñeca era blanca, con pelo color ceniza y vestido rosa. Usaba mucho tacitas de plástico y una tetera que mi mamá me compraba. Recuerdo ese sorbo de té y ruidos de placer al tomar el té con galletitas. Los bebés lloraban porque también querían comer. Shh, shh, shh. Calmaba a uno mientras le daba de comer al otro y de a poco disminuía su llanto. Los bebés se durmieron. Era hora de llevarlos con su tapadito a la cuna y la cuna les cantaba una canción para que sueñen con los angelitos. Y de este recuerdo surge este relato. Brisa, una niña muy feliz junto a sus muñecas. Amaba cuidarlas, bañarlas, darles de comer. Iba a la casa de su abuela a jugar con las muñecas y sus primas. Pero un día vino su prima Abby y le escondió la muñeca. Ella lloraba mucho, mucho, mucho y le dijo a su abuela entonces que juntos la buscaran. La buscaron por todas partes, pero no la encontraron. Brisa se fue a su casa, estaba triste y no había cómo calmarla. Al otro día nuevamente fue a lo de su abuela, que había encontrado la muñeca. Estaba muy maltratada y sucia, pero a Brisa solo le importó recuperar su muñeca. Desde ese día, la muñeca no volvió a ser la misma, así que Brisa jugaba a la doctora y atendió a su muñeca enferma y lastimada. Muchas veces estamos tentados de mostrar la historia de los trabajos, de ver cómo se componen, cómo se van armando.
y por eso ahora te mostramos qué es lo que quedó de este relato que acabas de escuchar. Así que escúchalo, disfrútalo. Esa puerta la vi alguna vez. Creo que es la puerta que estuvo mucho tiempo en mis sueños. Vamos, algo me quiere decir. El sendero parece ser como los demás, vanos intentos por salir de ese infierno. Sin embargo, una luz, apenas una pequeña luz, me dio las fuerzas para seguir. Claro, sí es mi querido hogar. Sabía y sentía y reconocía ese olor, esos rincones, esa casa, esa puerta. Dos cosas tiene Guatire que no las tiene otro pueblo. Dos cosas tiene Guatire que no las tiene otro pueblo. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. Aquí termina nuestro viaje de hoy. Para todas y todos los que como Simón un día se alumbran y se dan cuenta que hay un imperio que determina sus días. A los que como Pedro Apóstol son perseguidos con riesgo de ser crucificados. A todas y todos los crucificados de todas las épocas. Nos vamos a ir escuchando post-crucifixión de Pescado Rabioso. Escucharemos esta linda versión que interpreta Termisísmicos. Así que adelante amigos, hasta la próxima. Te esperamos en el próximo episodio.